Hoy día quisiera terminar con ustedes la enseñanza que partí la semana anterior, que es con respecto a cómo hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Si bien yo esperaba enseñar desde el versículo 5 al 12, solo pude llegar hasta el 10 y hasta el 9. Y hoy día quisiera ver desde el 10, si mal no recuerdo, hasta el 12. Y esta es la segunda parte, por eso que el título dice parte 2. Así que esto tienen que unirlo con lo que vimos la semana anterior. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la obra del Señor, muchas veces pensamos en actividades, en programas o en responsabilidades dentro de la iglesia. Pero la pregunta, pocas veces nos detenemos a considerar si realmente estamos haciendo la obra del Señor a la manera del Señor y no a nuestra forma. Porque no basta con que nosotros sirvamos solamente, no basta con que nosotros estemos activos en la obra del Señor, no basta con que estemos involucrados en la obra del Señor. La Escritura, la Biblia, nos muestra que la obra de Dios no solo tiene un contenido correcto, no solo tiene doctrina, no solo tiene teología, sino que también una forma correcta. Y en este pasaje de 1 Corintios 16, versículos 5 al 12, en donde vemos algo extraño, como yo les decía la semana anterior, uno se enfrenta a este texto y uno dice, ¿y dónde está la profundidad? Uno se parte muchas veces cojeando en cierta manera, pero uno se da cuenta al transcurso del tiempo en donde uno observa y medita y ora también en el texto, cómo Dios va mostrando su verdad y cómo el texto nos va mostrando la forma correcta en que nosotros debemos hacer la obra del Señor. No es solamente una nota al margen del apóstol Pablo en su carta diciendo, les cuento lo que voy a hacer, sino que también hay una enseñanza profunda en esas palabras. Entonces el apóstol, ya cerrando su carta y terminando esta hermosa carta, abre su corazón y nos deja ver algo que es profundamente práctico. Como se ve la obra del Señor cuando realmente se hace conforme al corazón de Dios. Y aquí, hermano, no encontramos una teoría, aquí encontramos vida real. Aquí encontramos la vida plasmada del apóstol Pablo. Planes que dependen de la voluntad de Dios, decisiones ministeriales que están sujetas al plan de Dios, relaciones entre siervos, trabajo en equipo, tensiones inclusive legítimas entre hombres piadosos y advertencias implícitas contra el orgullo y la división de la iglesia. Es como si el Espíritu Santo levantara un telón del ministerio apostólico y nos dijera, así se hace la obra del Señor. No a la manera que tú crees que se hace, sino a la manera que Dios quiere que se haga. Y esta enseñanza, hermano, no es opcional para nosotros. Esta enseñanza nos establece un patrón. Porque hoy, igual que en Corinto, hermano, podemos caer en orgullo espiritual y principalmente en orgullo ministerial. Es en la competencia, inclusive en el servicio, inclusive en el protagonismo, en la búsqueda de este, e incluso en la misma rebeldía disfrazada de espiritualidad, como vimos, o como vamos a ver, más bien dicho, en el caso de Coré. Por eso, esta mañana, hermano, necesitamos más palabra del Señor, más información, necesitamos corrección, necesitamos alinear nuestra vida y nuestro ministerio a lo que Dios dice en su palabra, y así renovar nuestra manera de servir al Señor. Porque la obra del Señor, hermano, no solo produce fruto, sino que produce un fruto verdadero cuando se hace a la manera del Señor. Y muchas veces, hermano, quien ara y quien siembra tiene que esperar en oración para que Dios dé ese crecimiento y en algún momento, en un tiempo determinado, pueda obtener ese fruto. Entonces, la pregunta no es cuánto terreno tenemos que arar, la pregunta no es cómo o en qué hora del día debemos arar. La pregunta es cómo Dios quiere que haremos, cómo Dios quiere que preparemos esa tierra, cómo Dios quiere que hagamos su trabajo. Les invito a abrir su Biblia en 1 Corintios 16, versos 5 al 12. Dice el apóstol, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré con vosotros, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés,
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Amén. Oremos. Padre amado, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que tú seas ahora abriendo nuestro entendimiento, Padre, que tu Santo Espíritu sea enseñándonos la manera en que nosotros debemos servir en el ministerio, Padre. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Padre, y convéncenos si estamos pecando, y permítenos servirte como tú quieres que te sirvamos, Padre Santo. Glorifícate tú en tu palabra, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén. Hermano, la semana pasada vimos, y voy a hacer un breve resumen desde el versículo 5, que la obra del Señor requiere una visión de futuro. El apóstol Pablo dice, iré a vosotros, hablando de sus planes. Inclusive la obra del Señor, como segundo principio, veíamos que requiere de flexibilidad espiritual. Cuando el apóstol Pablo en el verso 7 termina la oración diciendo, si el Señor lo permite. También veíamos como tercer principio que la obra del Señor no es superficial, ya que en el verso 7 al principio dice, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de un trabajo. En cuarto lugar, veíamos que la obra del Señor requiere ser fiel, pero ser fiel en el presente, no ser fiel en el futuro. Y lo vemos en el verso 8 cuando dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. El apóstol Pablo seguía sirviendo en Éfeso, en el lugar en donde se le había abierto una puerta. Y veíamos en quinto lugar que la obra del Señor incluye muchas veces oposición. Es por esto que en el verso 9 el apóstol Pablo dice, y muchos son los adversarios, pero no por la oposición debemos nosotros dejar de servir. No por los problemas debemos dejar de servir, sino que al contrario debemos ser fieles a quien nos llamó por soldado. Y hermano, yo dudo que un soldado haya entrenado y se haya preparado para ir a la guerra y no tener problemas. Lo que más va a tener un soldado en el campo de batalla van a ser problemas. Lo que más va a tener va a ser dolor. Lo que más va a tener va a ser frío. Lo que más va a tener va a ser oposición. Porque a eso va, a luchar en contra del enemigo. Y quien lo tomó por soldado espera que sea fiel. Por lo tanto, hermanos, nosotros no esperemos ser más exitosos que nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesús fue perseguido y fue muerto en la cruz. Y nosotros somos pequeños Cristos. Por lo tanto, ¿qué esperamos del mundo? No esperemos que el mundo nos reciba con los brazos abiertos. Porque el mundo, hermanos, nos odia. Satanás nos odia. Y por lo tanto, vamos a tener oposición. Y hoy día quisiera ver 2 o 3 principios, no estoy seguro en este minuto, pero son creo que 3. Y el primero de ellos es en el versículo 10 al 12, que la obra del Señor es en equipo. Dice, y si llega Timoteo, y más adelante, porque ya voy a profundizar en ese verso, más adelante en el verso 12 dice, acerca del hermano Apolos. Hermano, a lo largo de estos versículos podemos ver en 6 oportunidades la palabra vosotros. En el verso 5 dice, iré a vosotros. En el verso 6 dice, me quedé con vosotros. En el verso 7, espero estar con vosotros. En el verso 10, mirad que esté con vosotros. En el verso 11, porque le espero con los hermanos. Y en el verso 12, mucho rogué que fuese a vosotros. Y es evidente, hermano, la relación que existía entre el apóstol Pablo y sus hermanos en las distintas iglesias locales. Pero, gracias, hijo. Pero especialmente, como veíamos la semana pasada, él tenía el deseo de estar un largo tiempo con sus hermanos de las iglesias de Corinto para enseñarles, para entrenarles, para exhortarles en la piedad. Y es por esta razón, hermano, que es tan importante la iglesia en la vida de todo creyente. Así como un carbón que cae del fuego, hermano, pronto se apagará, aunque tenga un breve momento calor. Hermano, fuera de la congregación, de carbones encendidos, nos vamos a apagar. De igual forma, hermano, en la vida de todo creyente que está unido a Cristo, si no está en el cuerpo de Cristo, va a terminar perdiendo su calor y va a terminar perdiendo
Bueno, la comunión con el cuerpo. Y como veremos esta mañana, hermano, es necesario también en la vida de un siervo del Señor esta unión y cercanía con el cuerpo. Por eso que vemos tantas veces que el apóstol Pablo usa la palabra vosotros, estar con vosotros, iré a vosotros, espero que esté con vosotros, hablando de Timoteo. Le rogué que fuese con vosotros en el caso de Apolos. Porque, hermano, necesitamos estar con la iglesia. Necesitamos estar en la iglesia. Necesitamos estar reunidos en un mismo espíritu. Porque es la única manera en que nos animemos al amor y a las buenas obras. El libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y hermano, y vemos claramente que el día se está acercando. El día está cerca, el día que el Señor Jesús venga. Está cerca, hermano. Vemos cómo está el mundo, vemos la maldad, vemos el amor que se ha enfriado mucho en las iglesias. Por lo tanto, el día del Señor está cerca. Y miren lo hermoso de este siervo de Pablo, el encargo que hace por su consiervo. Dice, y si llega Timoteo. Al terminar esta sección, hermano, de los versículos 5 al 12, Pablo termina recomendándole a dos de sus colaboradores fieles, partiendo por su amado hijo en el Señor, Timoteo. Hermano, Timoteo había sido enviado por el apóstol Pablo con esta carta y para corregir desórdenes en la iglesia, recordándoles lo que le había sido enseñado antes. En el 1 Corintios 4:17 el apóstol ya lo dijo en esta carta. Recuerden que es una carta entera. Por esto mismo os he enviado Timoteo, les dice a sus hermanos, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por lo tanto, Timoteo era bien conocido en la iglesia de Corinto. Era un colaborador entrañable del apóstol Pablo. Y posiblemente este hijo en la fe fue salvado por la predicación del Evangelio. De ahí que lo llame su hijo. Por eso suena. No sabía que hay que ponerlo en mute para que no. Ay, ahí sí. Sentí un ruido y me tenía incómodo, pero era el micrófono. Bueno, posiblemente, hermano, el joven Timoteo fue ganado para el Señor. Uno dice ganado para el Señor, pero uno ahora entiende que fue salvo por Dios, ¿cierto? A través de la predicación de Pablo. Y de ahí, hermano, que él lo llame su hijo en 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice el apóstol Pablo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo, hermano, acompañó a Pablo desde Derbe. Usted lo puede revisar ahí en Hechos 16. Fue un colaborador con él en la fundación de la iglesia de Corinto. Lo vemos ahí en Hechos 18. Pero lamentablemente la visita a Macedonia, hermano, no permitía fijar una fecha exacta para la llegada de Timoteo a la iglesia de Corinto. Y por eso que el apóstol Pablo les dice, cuando llegue Timoteo a vosotros, cuando llegue Timoteo. El apóstol Pablo les dice a sus hermanos de la iglesia de Corinto, si llega Timoteo, mirad, que literalmente significa guarden, que esté con vosotros con tranquilidad. El deseo del apóstol Pablo era que Timoteo, su colaborador fiel, pudiese estar con ellos con tranquilidad. Y aquí es donde surge la primera pregunta que nosotros nos hacemos de acuerdo al texto. ¿Por qué les pide eso? ¿Por qué en una iglesia en donde la paz reina, en una iglesia en donde la comunión reina, les pide que esté con tranquilidad? ¿Era porque la iglesia era revoltosa? ¿Era porque era una iglesia que era agitada? ¿Era una iglesia o estaba en un lugar en donde no había, como esos lugares que uno dice en donde no se duerme? No. La respuesta, hermano, es porque ellos eran rebeldes a la autoridad. Esa palabra tranquilidad es traducida de la palabra griega afobos, que significa sin temor. Pablo, como conocía la forma de ser de los corintios, les exhorta aquí sobre el trato que debían mostrar a su colaborador joven Timoteo. Esté con ustedes sin temor. Nadie, hermano, debía menospreciarlo, como agrega en el verso 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, dice, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos.
La misma exhortación inclusive le dice a Timoteo, ya que él era un hombre que se entiende que era un poco tímido, en Timoteo 4:12, cuando dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque lamentablemente, hermano, muchas veces la juventud nos hace menospreciar o ser menospreciados. Ahora bien, ¿quién era Timoteo? Ya entendemos por qué el apóstol Pablo le dice: quiero que esté con ustedes sin temor, quiero que esté con ustedes en tranquilidad, en paz, encamínenle en paz para que llegue a mí, porque les espero con los hermanos de Éfeso. Pero ¿quién era Timoteo? Hermano, Timoteo combinaba una naturaleza muy afectuosa con una naturaleza fiel. Era un hombre afectuoso, pero a la vez era un hombre fielmente inquebrantable. Aunque su temperamento natural era tímido, él tenía un carácter amable y un carácter servicial. Él trabajaba con celo en la iglesia local y mostraba una grande entrega y compromiso para los futuros ministerios. Todo lo cual hizo que el apóstol Pablo sintiera una simpatía viva en su corazón y él deseara desde un comienzo que Timoteo lo acompañara. Dice en Hechos 16:3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo vio en Timoteo un espíritu hermoso. Perdonen que me emocione. Pero Pablo quiso que él fuera con él, que lo acompañara. Y sobre este versículo en Hechos 16:3, Kitim Silva comenta lo siguiente: Pablo vio en Timoteo a un hijo espiritual, a alguien que en el futuro le podía ayudar mucho en el ministerio. El buey joven debe enyugarse al buey viejo para aprender a dar bien los pasos, para poder arar con efectividad. Cierro la cita. Timoteo, hermano, aunque era un hombre reservado por naturaleza, manifestaba una disposición completa, incluso cuando se le pedía hacer cosas que no estaban de acuerdo a su naturaleza, cosas que iban en contra de su timidez. Y lo que distinguía a este joven siervo del Señor era su extraordinaria lealtad al apóstol Pablo. El apóstol lo amaba, el apóstol lo admiraba profundamente y admiraba sus cualidades personales, reflejado en cómo ninguno de los compañeros de Pablo es mencionado tan frecuentemente como lo es Timoteo. Timoteo aparece constantemente al lado de Pablo en la Escritura. Y a pesar de su juventud, su personalidad reservada, sus frecuentes enfermedades, estaba dispuesto a abandonar la comodidad de su hogar y acompañar al apóstol en viajes peligrosos. Aceptaba misiones difíciles y permanecía como siervo fiel junto a Pablo. Mientras que, por ejemplo, otro siervo del apóstol Pablo, que era Tito, era un líder innato. Tito era un hombre ingenioso. Tito era un hombre de iniciativa. En cambio, Timoteo era un seguidor. Recuerden la carta de Tito. ¿Para qué fue llevado Tito a Creta? Para corregir lo deficiente. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía un liderazgo. Era un hombre que quizás no se le achicaba a nadie. Era un hombre que decía las cosas con verdad. Y esa iglesia necesitaba ser corregida en el pecado. En cambio, Timoteo era un hombre más tímido. Era un seguidor. Alguien cuya fortaleza no radicaba en la iniciativa propia, sino en la devoción constante al Señor. Era un hombre perseverante. Y es por esto, hermano, que Pablo lo elogiaba por su lealtad más que cualquier otro de sus colaboradores. Su carácter revelaba una combinación única. La sensibilidad, por un lado, y el afecto de quien se preocupa profundamente por la iglesia del Señor, de quien se preocupa profundamente por otros,
unido a una determinación que superaba sus limitaciones personales para servir la causa del Evangelio fielmente. Y es por esta razón, hermano, que Pablo pide que no le inquieten. Pablo pide con la expresión que esté sin temor con vosotros. Les advierte que no le desanimen y le causen molestias cuando él llegue. Porque los corintios, hermanos, debían respetarlo. Perdón. Los corintios debían de respetarlo. Y la razón de este comportamiento, hermano, con Timoteo, la razón de este respeto hacia este siervo, agrega el apóstol en el verso, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Debían, por lo tanto, ser respetado el siervo Timoteo, porque él trabajaba para el Señor. De manera que quien respeta al Señor, hermano, también respeta al siervo que él ha llamado y ha encomendado. Y eso debe ser un principio para nosotros también. ¿Por qué razón debemos amar y respetar a nuestros líderes? Porque hacen la obra del Señor, porque son siervos del Señor. Y la razón, hermano, de recibirle y tenerle con tranquilidad, sin miedo, era porque, como dice 1 Corintios 16:10, porque hacía la obra del Señor, como él. Y esto es hermoso, hermano. Pablo honra a Timoteo. Pablo no compite con Timoteo. Pablo no se engrandece sobre Timoteo. Pablo comparte el ministerio con Timoteo. Inclusive en los primeros capítulos vemos que Pablo dice que Apolos era un colaborador, que inclusive Pedro era un colaborador y él un colaborador, pero la obra del Señor. Él nunca se puso como superior a Apolos, aunque Apolos no era apóstol. Él compartía el ministerio. Y sin ir más allá, recordemos cuando Pablo desde la prisión escribe a sus hermanos allá en Filipos, en este contexto en donde su ministerio estaba detenido porque él estaba en la cárcel. Y ante esa oportunidad, es decir, que el más prominente de los predicadores de la época estuviese tras las rejas, otros aprovecharon los 5 minutos de fama y comenzaron a predicar. Y fíjense lo que el apóstol Pablo en esa situación, en la cárcel, tras las rejas, sin poder ir a predicar, otros se levantan a predicar y aprovechan esa tremenda oportunidad de que este predicador esté tras las rejas. Él dice lo siguiente, Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Pregunta el apóstol. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, qué hermosa palabra del apóstol Pablo. Él no dice, mire, estos que están predicando por contención y por envidia, estos tienen que ser reprendidos y sacados del ministerio. No. Hermano, Dios sabe cuál es la razón por la que un predicador predica. Porque la razón puede ser por ser predominante, puede ser por contender con otros, o la razón puede ser por predicar la verdad de Cristo. Dios lo sabe. Pero el apóstol, más allá de su orgullo, él dice, ¿qué pues? Me gozo, porque por último Cristo está siendo predicado. Hermano, cuando yo veo predicar a alguien en la calle, yo no digo, este está hablando puras tonteras, no está dejando por el suelo. Yo digo, gracias Señor, porque ese hombre, a diferencia de mí, está hoy día predicando por último y mencionando tu nombre. Predicándote a ti. Úsalo. Glorifícate. Entonces los motivos, hermanos, por los que algunos predican o predicaban eran incorrectos. Algunos predicaban a Cristo por envidia y por contender. Otros lo hacían de buena voluntad. Algunos inclusive buscaban afligir al apóstol, aprovechando que estaba en prisión. Es decir, hermanos, no todos los predicadores tenían un corazón puro para predicar. Había una rivalidad ministerial, había competencia y había orgullo espiritual. Pero ¿cuál fue la respuesta del apóstol? ¿Qué pues? Dice la Biblia en las Américas. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado,
y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Ya sea por fingimiento, ya sea por contención, ya sea por lo que sea, Cristo es anunciado. Pero no solo el apóstol Pablo reconoció su dependencia del Señor, sino también su dependencia de otros creyentes. Nunca pensó que era suficiente en sí mismo. Y así lo vemos, hermanos, con otros colaboradores en su ministerio. Pablo consideraba a Timoteo, Pablo consideraba a Apolos, pero también, por ejemplo, consideró a Epafrodito, que fue para Pablo un hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, Filipenses 2:25. También consideró a Juan Marcos, que una vez desilusionó mucho a Pablo allá en Hechos 15:37 al 39, después de que Juan Marcos los haya dejado solo en cierta manera, y luego se convirtió en un amigo amado a quien el apóstol Pablo consideró especialmente útil, como lo dice en 2 de Timoteo 4:11, para el ministerio. Es decir, Pablo también dio oportunidad para aquellos que se equivocaron al comienzo fueran crecidos en madurez en el ministerio. Inclusive Onésimo, hermano, Onésimo, el esclavo fugitivo, a quien Pablo ganó para Cristo, o más bien dicho, Dios salvó, ¿cierto?, mientras se encontraba encarcelado. En un tiempo fue útil, pero ahora le dice a Filemón, a ti, que era el propietario del esclavo, ¿cierto, Filemón? Y a mí, Pablo, nos es útil. Era tan amado Onésimo para Pablo que enviar a Onésimo era como ir él mismo. Y así lo deja establecido en Filemón 11 al 13. Yo quisiera retenerle conmigo, dice el apóstol, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Entonces, hermano, Dios llama a algunos creyentes para que sean líderes, pero también Dios llama a otros para que sean siervos de los líderes. Y a veces, hermanos, los que sirven a los líderes lo hacen a lo largo de toda la vida. El problema está en que muchas veces nosotros tenemos más orgullo que humildad. A veces los que sirven, como Aarón, por ejemplo, cuando Moisés levantaba sus brazos, sus manos, Israel prevalecía, pero se cansaba Moisés. Y Aarón junto a Hur, ¿qué es lo que hacían? Le sostenían los brazos. El líder, hermano, puede debilitarse a momentos, pero Dios levanta siervos que lo sostienen en momentos críticos. Josué, por ejemplo, sirviendo a Moisés, Josué no se apartaba del tabernáculo, dice la Escritura, permanecía cerca de Moisés. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Siempre estaba cerca de Moisés. También tenemos el caso de Eliseo sirviendo a Elías, que servía, como dice la Escritura en 2 de Reyes 3:11, que servía a Elías. Era el servicio cercano al líder. Y ese servicio cercano, hermano, también es parte de un proceso de discipulado. Muchos quieren ser discípulos de Cristo, pero no ser discípulos de los siervos de Cristo. Muchos quieren ser discípulos del Maestro, pero no quieren servir a los líderes que Dios ha puesto, que el mismo Maestro ha puesto en la iglesia. Muchos inclusive han dicho, no quiero sentirme un tonto útil, cuando en realidad, hermano, estamos al servicio de todos. Timoteo, hermano, apoyaba a Pablo, por ejemplo. Epafrodito servía a Pablo. Aquila y Priscila también apoyaban a Pablo. Y fíjense, hermano, que la Biblia muestra un principio constante. Dios no solo usa líderes ermitaños, solos, predicando, anunciando. Dios usa equipos. El avance de su reino depende tanto del que dirige como también del que sostiene a quien está dirigiendo. Porque el ministerio cansa. El ministerio debilita muchas veces. El ministerio abruma. Y generalmente, hermano, sin embargo, inclusive estos que están preparados o están sirviendo a los líderes, están siendo preparados por Dios para que en algún momento ellos también desempeñen la obra del líder a la manera en que Dios quiere que lo desempeñe. Y aquí hay un principio importante, hermano. La obra del Señor nunca fue diseñada para individuos. No es la obra para individualistas. Nosotros y usted, hermano mío, tiene que apoyar a otros. Tiene que honrar a otros y tiene que también trabajar con otros. Porque el problema hoy día, hermano, en muchas iglesias es que hay mucho orgullo espiritual. Hay mucha competencia espiritual.
Todos quieren ser protagonistas. Nadie quiere ser la segunda voz. Y el ejemplo que lo vemos claramente en la Escritura, hermanos, es el ejemplo de Coré. Dice el libro de Números 16:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y Abiram, hijos de Eliab, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y fíjese lo que hicieron. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Es decir, estamos hastiados de ustedes. Y fíjense la razón que ellos dan. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Qué es lo que ocurre acá, hermano? ¿Qué es lo que sucedió? Primero tenemos que entender que Coré era un levita. Es decir, era un siervo del tabernáculo. Era un siervo del Señor, era un siervo de la obra. Pero Coré se llenó de orgullo en su corazón. Se llenó de orgullo espiritual. Coré comenzó a ver a la autoridad y la empezó a cuestionar. Y junto con cuestionarla, hermanos, se empezó a comparar. Y promovió Coré a las espaldas, obviamente, del líder una rebelión colectiva. Dice claramente la Escritura, tomaron gente en el verso 1 y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron, no con Moisés, sino contra Moisés. Y juntos, porque el cobarde, hermano, nunca enfrenta de manera frontal, siempre obviamente se va a esconder en la gente, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y fíjense, y esto es algo que se da muy claramente siempre en aquel que entra en un proceso de rebeldía en su corazón. No enfrenta de manera veraz y humilde a la autoridad, sino que de una manera cobarde, amotinada, juntándose con otros para cuestionar y decir que están todos en desagrado con él. Hermano, cuestionó la autoridad, promovió la rebelión colectiva, pero ¿cuál fue la raíz del pecado? Él se comparó, pero más que comparar, él ambicionó una posición. Él quería ser Moisés. Y descontento con lo que Dios le había dado, Coré, siendo un levita, él quiso ser un Moisés. Es decir, Coré no estaba contento con servir a Moisés. Coré no estaba contento con servir al pueblo. Coré no estaba contento con servir al templo. Coré lo que quería era una posición de liderazgo. ¿Y cuál fue el resultado? En el verso 31 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Literalmente, hermanos, los tragó la tierra. Y Dios juzgó severamente a estos rebeldes. Hermano, si esto hubiese llegado hasta ahí, si la historia de Coré hubiese servido de enseñanza para la iglesia el día de hoy, entonces hoy día en la iglesia no tendríamos este problema. Pero lamentablemente sí lo hay. Y de evidencia de ello, hermano, es el libro de Judas. En Judas, versículo 3 al 16, dice la palabra del Señor, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, escuche bien, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, escuche bien, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres impíos que pecan deliberadamente, que llevan vidas impías, que convierten esa gracia de Dios en libertad para pecar, son los que se metieron de manera encubierta en la iglesia. Escucha verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, fíjense cómo les recuerda acá lo que pasó en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Y por qué razón el autor de Judas recuerda el Antiguo Testamento? Porque Dios es el mismo, porque el celo es el mismo, porque el pecado sigue siendo el mismo. Y por lo tanto tenemos que recordar lo que fue escrito a nuestros padres por los profetas. Pero como Sodoma y Gomorra, verso 7, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y fíjense la misma característica de Coré, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero ¿qué hacen estos hombres? Maldicen. Se creen superiores al arcángel en maldecir. Maldicen descaradamente. Verso 10. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Dicen cosas de cosas que ignoran. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y fíjense, y en las que por naturaleza conocen, ¿qué hacen? Se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se las lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 características, hermano. El camino de Caín, que envidió a su hermano y lo mató, porque su hermano ofreció mejor ofrenda que él, como también en el error de Balaam, las riquezas, el amor por las riquezas, y tercero, la rebelión de Coré. Hombres que envidian, hombres que son codiciosos y hombres que son rebeldes y que resisten la autoridad. Verso 12. Escuchen lo que son estos en las iglesias. Estos son manchas en vuestros ágapes. Hermoso el mantel, hermano, sí, pero tiene una mancha. El vestido de la novia, precioso, pero hay una mancha. Me molesta esa mancha. Se resalta esa mancha, porque todo el vestido es hermoso. Porque las vestiduras de la iglesia, hermano, son las obras de los santos. Porque las obras son hermosas, pero estos hombres manchan con sus testimonios, con sus vidas, las obras de la iglesia. Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, no están lejos de la iglesia, están en la iglesia. Impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Es decir, estas ovejas, hermanos, no vienen a apacentar a otras, estas ovejas vienen a ser apacentadas. Se alimentan y se transformaron en consumidores de la fe, consumidores de palabra, consumidores de verdad. Se apacientan a sí mismos. Nubes. Uno ve una nube, hermano, preciosa, pero si no tiene agua, no sirve de nada. Nubes sin agua, es decir, tienen una apariencia, pero realmente están secos, porque Dios no vive ahí. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente.
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, escuche bien, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso, hermano, hoy día está en la iglesia. Eso muestra que la rebelión de Coré, hermano, sigue existiendo en la iglesia. Y los Coré, hermanos, son aquellos que son levitas, supuestamente, que sirven en el templo, pero que en su corazón comienza a haber cuestionamiento a la autoridad, crítica, menosprecio. Hermano, el orgullo en el corazón de un siervo o de un servidor puede transformarse en rebelión abierta contra la autoridad establecida por Dios. Algunos razonan que debido a que todos los creyentes forman un real sacerdocio, no es necesario respetar a los pastores, no es necesario respetar a los líderes, llegando algunos incluso a considerar que la iglesia es innecesaria. Que yo puedo ser siervo del Señor sin congregarme en una iglesia, sin pertenecer a una iglesia. Hermano, eso es antibíblico. Eso no es bíblico. Estamos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo. Si usted no pertenece al cuerpo, entonces no es iglesia. Nunca lo ha sido. Como la Biblia lo presenta claramente en el libro de 1 Corintios, hermano, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Es imposible que yo pueda decir, esa mano es mía, si está fuera de mi cuerpo. El otro día le contaba a mi esposa que en redes sociales vi un accidente en moto, hermano, y una amputación, pero en vivo. Esa pierna ya no pertenece a esa persona. Esa pierna se va a podrir. La iglesia, hermano, no es un banco de órganos. La iglesia es un cuerpo que está unido, que están unidos por las coyunturas, que se aman, que se ayudan, que se nutren, que se sirven. Pero si tú amputas alguna parte del cuerpo, esa parte muere. Por lo tanto, hermano, algunos dicen, no es necesario servir a la iglesia. Yo conozco a varios que son así, hermano. Pero eso claramente no entiende lo que la Biblia enseña. Para los líderes, hermanos, enfrentarlos con esta oposición debe recordarnos que fueron elegidos por Dios y acudir a Él en lugar de defenderse mediante la astucia o violencia, confiando en que Dios va a vindicar a sus siervos. Cuando somos cuestionados, los líderes, hermanos, debemos esperar en el Señor. Y especialmente el verdadero siervo de Dios debe sentir compasión por aquellos que se le paran en oposición, advirtiéndoles de su error, aunque también debe actuar el líder para proteger la iglesia de Cristo en ser arrastrados por ese error. Porque recuerden, hermano, que Coré arrastró a muchos más. Y esos muchos más también fueron juzgados por Dios. Por eso que el pastor también debe exhortar a la congregación con el pecado de rebelión. Y el juicio sobre Coré, hermano, también comunica una verdad muy incómoda. La rebeldía siempre siembra semillas de rebelión. Y aunque Dios juzgó drásticamente a Coré, la rebelión también estalló nuevamente y casi inmediatamente, y esta vez peor que antes. Y eso nos advierte, hermano, que todos los maestros deben ser probados por su doctrina, probados en su vida, y que el verdadero liderazgo cristiano, hermano, es el servicio humilde, que es un fruto de la devoción a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo líder tuvo que algún día ser un siervo fiel. Tuvo que algún día ser un siervo fiel. Pero nosotros muchas veces queremos ahorrarnos ese servicio y pasar inmediatamente a ser líder. Hermano, no hay quien sea así. En cambio, el verdadero siervo dice que Cristo sea exaltado y que yo sea disminuido. Que Cristo sea honrado y glorificado y que yo sea menguado. Lo que me lleva al segundo punto de esta tarde, que la obra del Señor, hermano, respeta la guía de Dios en otros. El versículo 12 dice, acerca del hermano Apolo, dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hermano, este versículo a mí de buena primera me causó un rechazo brutal. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor por haber juzgado tan duramente a mi hermano Apolos. Porque en mi corazón lo leí y dije, Señor, ¿cómo hay hombres que no quieren estar con los hermanos? ¿Cómo hay hombres egoístas? Y yo inmediatamente en mi cabeza esquematicé este sermón y dije, aquí tengo el ejemplo negativo. Un hombre que no quiere estar con la iglesia. Pero Dios me reprendió, hermano. Me sentí mal.
Aquí el apóstol Pablo, hermano, introduce un siervo muy conocido a la iglesia de Corinto, Apolos, que era un hombre elocuente, era un hombre poderoso en las Escrituras, era un hombre útil en gran manera en la obra del Señor. Así lo deja establecido Hechos 18:24. Dice, cuando llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, es decir, no era una persona que era desapasionada, no, sino era fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y fíjense que Aquila y Priscila lo que hacen es enseñarle más exactamente el Evangelio. Lo instruyen y le corrigen ciertas creencias, hermano, pero el espíritu de él era fervoroso, él era elocuente, él predicaba lo que él sabía y él lo único que sabía era el bautismo de Juan el Bautista. Pero aún así predicaba con amor, predicaba con servicio, era diligente en la enseñanza. La iglesia lo conocía, hermano, la iglesia lo amaba, la iglesia lo valoraba. Incluso algunos lo habían usado como bandera de división en la iglesia en el capítulo 1, verso 12 de 1 Corintios, cuando dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Eran partidistas de Apolos. Por eso, hermano, probablemente los corintios habían pedido que Apolo sea enviado por el apóstol Pablo. Y Pablo, respondiendo a eso, dice, mucho le rogué. Mucho le rogué. Lo que nos hace entender, hermano, que no fue algo superficial. No fue algo de que, mira, Apolo, ¿podrías ir a la iglesia de Corinto? No, no puedo. Ya no importa. No, él le rogó a Apolo, anda, Apolo, tus hermanos quieren ver. Apolo, la iglesia te necesita. Él fue insistente. Pablo fue insistente. Pablo fue serio. Pablo estaba convencido de algo, hermano. De que Apolos era exactamente lo que la iglesia necesitaba. Apolos era lo que Corinto necesitaba. Apolos tenía cualidades de ser líder que otros no tenían. Timoteo no tenía eso. Era humanamente hablando la persona ideal en ese momento para la iglesia de Corinto. Pero aquí viene la tensión en el texto. Pablo tiene una convicción de que Apolo vayas, en cambio Apolos tiene otra convicción. No voy a ir. Dice la Escritura en el verso 12, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. No tuvo la voluntad. Cuando yo leí estas palabras dije, hermano, ¿cómo puede ser que un hombre no tenga la voluntad de estar con sus hermanos? Pero inquiriendo más y entendiendo un poco mejor el texto, me pude dar cuenta de algo más profundo. Apolos no simplemente no quiso. Él estaba convencido de que el Señor lo estaba guiando a quedarse. Así como Pablo estaba convencido en el verso 8 de permanecer en Éfeso, Apolos también estaba convencido espiritualmente de una manera muy clara de quedarse. Y aquí está la clave de este pasaje. Dos hombres piadosos, dos convicciones distintas, pero bajo el poder de un mismo espíritu. ¿Y qué hace Pablo? Pablo siendo apóstol, en cambio Apolos no se impone, no lo manda. No pone su voluntad sobre la de él y le dice, tú haces lo que yo te digo porque tú no eres apóstol, yo sí. Aquí mando yo. No. Pablo no impone. Pablo no manipula a Apolos con peticiones camufladas, con dobles intenciones. Tampoco Pablo usa su autoridad apostólica. Al contrario, lo que hace el apóstol Pablo es respetar la dirección de Dios a otro siervo de Dios. Porque Pablo entendía algo que era fundamental y que es fundamental para hoy día nosotros, hermanos. Ni siquiera un apóstol del Señor es un mediador entre Dios y otros creyentes. Porque existe un solo mediador, que es Cristo. Existe un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es profundo, hermanos míos. Dios puede usar personas, Dios puede usar consejos, Dios puede usar liderazgo de algún líder en tu iglesia, pero su dirección final siempre va a ser directa a ti. Va a ser a cada creyente. Y por eso, aunque Pablo veía una gran oportunidad ministerial, aunque Pablo decía, Apolos, tú serías tan útil a tus hermanos. Apolos, te quieren ver, Apolos, tú tienes esa elocuencia que yo no tengo.
no se atrevió a interferir cuando vio que Apolos tenía una convicción delante del Señor. Y añade, y termina este verso diciendo, pero irá cuando tenga oportunidad. Es decir, hermano, no cierra la puerta, pero respeta el tiempo de Dios. Apolo no está rechazando el ministerio que se le está siendo encomendado por este apóstol, simplemente está diciendo no ahora, ahora no. Pero mientras tanto, Apolo sigue sirviendo a Dios en lo que Dios le encomendó, permanece fiel en lo que él estaba haciendo en ese minuto y confía en la dirección directa del Señor. Y Pablo también confía. Pablo no insiste porque no es su plan. Recuerden las palabras en los versos anteriores del apóstol Pablo, si el Señor lo permite, porque él estaba bajo el plan y la soberanía de Dios. Pablo confiaba en las obras soberanas de Dios. Hermanos, es esencial que los obreros de Dios trabajen unidos, pero bajo la dirección de un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. La iglesia, hermano, es un equipo. La iglesia trabaja en una sola obra, que está a la cabeza de una sola persona, que es Cristo Jesús. Pero el capitán que dirige el equipo, hermano, es el Espíritu Santo. Y eso implica algo muy práctico. No todos debemos ir al mismo lugar, no todos debemos hacer lo mismo, no todos debemos involucrarnos de la misma manera. No somos clones uno de otro. Nosotros ya respondemos a un solo líder. Porque la unidad, hermano, no quiere decir que seamos uniformes. La unidad no quiere decir que todos vamos a ser iguales y hacer lo mismo. La unidad es someternos conjuntamente al Espíritu Santo de Dios, como Él dirige a su iglesia. Amados hermanos, después de recorrer este pasaje, queda una verdad muy clara y contundente delante de nuestros ojos. La obra del Señor no solo se trata de hacer cosas para Dios, sino de hacerlas como Dios quiere. Y hemos visto que la obra del Señor requiere que tengamos una visión, pero siempre sometida a la voluntad de Dios. También la obra del Señor requiere que seamos fieles hoy día en el presente, en lo que Dios nos ha encomendado. También requiere o implica que vamos a tener una posición. También se desarrolla en equipo, no es una obra individual. Nos demanda que seamos humildes y que no busquemos el protagonismo. Y también exige un profundo respeto por la guía de Dios en otros. Y aquí es donde esta enseñanza, hermano, toca directamente nuestro corazón, porque el verdadero peligro hoy día no es la falta de actividad. El verdadero peligro hoy día, hermano, es hacer la obra del Señor con un corazón incorrecto. Es hacer la obra del Señor de la manera que yo creo que debo hacerla. Un corazón como el de Coré, que sirve, pero no se somete, que participa, pero compite, que habla de Dios, pero busca su propio lugar y su propia predominancia. Y ese camino, hermano, la Escritura lo deja bastante claro, siempre termina en destrucción. Pero en contraste, vemos el corazón de otros siervos, como es Timoteo, que fueron fieles, que fueron humildes, que fueron dispuestos, que no buscaron protagonismo para servir a los líderes que Dios puso a servir, que fueron comprometidos con la obra del Señor y con el Señor de esa obra. Y vemos también a un líder que es un ejemplo para nosotros, el apóstol Pablo, que nunca compitió con aquellos que le servían, nunca impuso su voluntad sobre la voluntad de Dios, nunca manipuló a nadie para que le conveniese a él, sino que honró, confió y dependió del Espíritu Santo en todo momento. Y esto, hermano, nos lleva a la pregunta final, personal, que usted debe personalmente responderle al Señor. ¿Cómo está sirviendo hoy día al Señor? ¿A la manera del Señor o a tu manera? Porque al final del día, hermanos míos, no va a ser premiada tu actividad, no va a ser exaltada, no va a ser exaltado tú en protagonismo, ni yo. No vamos a ser recordados ni siquiera nuestros nombres. Lo único que permanecerá es aquello que se hizo a la manera del Señor y para la gloria del Señor. Porque la obra del Señor, hermano, no solo honra a Dios cuando se hace con el corazón de Dios, sino que también honra a Dios cuando se hace bajo la dirección de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Oramos.
Padre amado, te doy gracias por tu palabra y por que nos permite, Padre, ver tantos principios, Señor, y sacar enseñanza. Y agradecerte también por estos siervos que tú pusiste y dejaste en tu palabra, Padre. No puedo dejar de ver la gloria, la hermosura del rostro de tu Hijo Jesucristo. En la manera que servían estos hombres, Señor. Cuán hermoso es servir en tu obra, Padre Santo. Cuán maravilloso es poder amar la iglesia en quien tú tanto amaste, Padre. Ayúdanos a servirla como tú has dispuesto en tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón correcto. Ayúdanos, Señor, a hacerlo a la forma que tú quieres que lo hagamos, Padre. Dirige tú a esta iglesia como siempre lo has hecho y permítenos ver tu gloria. Permítenos ver tu gloria en el rostro de nuestro Señor Jesús, mostrado o evidenciado en nuestras vidas, Padre. Levanta de aquí a siervos, levanta de aquí a hombres y mujeres que amen a su Señor y a su iglesia, Padre. Que no estén aquí porque obtienen algo de este lugar o de las personas de este lugar, sino que estén aquí porque aman al Señor de esta obra, Padre. Bendice tu iglesia y llévate tú la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.